Bienvenidos una vez más a mi canal, tu refugio para todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, esos melodramas que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta llorar a moco tendido. Yo soy, y estoy feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un territorio peligroso, en un mundo de miradas prohibidas, de susurros a escondidas y de amores que desafían todas las reglas. Porque vamos a hablar de redoble de tambores *. Jefes irresistibles. Sí, esas series turcas donde la línea entre la admiración profesional y la pasión desenfrenada se vuelve terriblemente borrosa. Esas historias que nos hacen preguntarnos si realmente podríamos mantener la compostura si tuviéramos un jefe como los que vamos a ver hoy. Pero antes de que nos dejemos llevar por la fantasía de un romance de oficina digno de una novela, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de recomendaciones, análisis y chismecitos sobre las series turcas que tanto amamos. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en este universo de amor prohibido entre jefes y empleados. La verdad es que el arquetipo del jefe irresistible es un clásico en la ficción, ¿no creen? Desde la literatura hasta el cine, pasando por las series de televisión, siempre nos hemos sentido atraídos por esas relaciones prohibidas, por esa tensión sexual latente que existe entre personas que en teoría no deberían estar juntas. Pero las series turcas le dan un giro particular a este arquetipo, añadiendo elementos como la jerarquía cultural, los conflictos familiares, las expectativas sociales y por supuesto, ese toque dramático que las hace tan adictivas. Es como si tomaran la fórmula clásica y le añadieran una pizca de especias exóticas, un chorrito de limón ácido y un buen puñado de azúcar para crear un plato irresistible. Vamos a empezar hablando de una serie que, aunque no se centra exclusivamente en la relación jefe-empleado, tiene uno de los jefes más, *, interesantes de la televisión turca, Erkenci Kust *. Can Yaman interpretando a Can Divit, es el epítome del jefe que te hace cuestionar todas tus decisiones de vida. Es un fotógrafo aventurero, independiente y con una personalidad arrolladora, que regresa a Estambul después de años viajando por el mundo para hacerse cargo de la agencia de publicidad de su padre. Llega a la vida de Sanem, una joven aspirante a escritora que trabaja en la agencia de publicidad de su padre, más por complacer a su familia que por verdadera vocación. La dinámica entre Can y Sanem es explosiva desde el principio. Hay una atracción innegable, casi magnética, pero también diferencias abismales en sus estilos de vida y en sus ambiciones. Can representa la libertad, la aventura, el mundo sin límites, Sanem, la tradición, la familia, la seguridad. Lo que hace que esta relación sea tan cautivadora es ver cómo ambos personajes evolucionan y se desafían mutuamente. Can admira la creatividad, la pasión y la autenticidad de Sanem, mientras que ella se siente atraída por su espíritu libre, su valentía y su capacidad para vivir el momento. Y obviamente la química entre los actores es innegable. Es imposible no suspirar con cada mirada, con cada roce accidental, con cada conversación cargada de significado. Pero Erkenci Kust no es solo romance de oficina. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la presión social para cumplir con las expectativas de los demás, la búsqueda de la identidad propia y la lucha por alcanzar los sueños. Sanem tiene que enfrentarse a la oposición de su familia, a sus propias inseguridades y a las intrigas de las personas que intentan separarla de Can. Can, por su parte, debe lidiar con su pasado, con sus responsabilidades familiares y con sus propios demonios internos. Es una historia de amor que te atrapa desde el principio y te mantiene enganchado hasta el final. Otra serie que explora este tema, aunque de una manera un poco más intensa, es *, Kask *. Aquí tenemos a Ömer İpliki, un diseñador de zapatos exitoso y con una personalidad bastante peculiar. Él es el jefe, el genio creativo, el hombre inalcanzable, rodeado de un aura de misterio y sofisticación. Defne Topal, por otro lado, es una camarera que se ve envuelta en un plan urdido por la tía de Ömer, Neriman, para seducir al diseñador y recibir una gran suma de dinero. Neriman necesita que Ömer se case para poder acceder a su parte de la herencia familiar. Originalmente la relación está basada en el engaño, pero inevitablemente, los sentimientos reales comienzan a surgir. Defne se siente cada vez más atraída por la inteligencia, la sensibilidad y la vulnerabilidad que esconde Ömer detrás de su fachada de hombre frío e inaccesible.
Homer, por su parte, descubre en Daphne una frescura, una espontaneidad y una autenticidad que le resultan irresistibles. Lo interesante de Kiral Kask es que muestra las consecuencias de una relación construida sobre mentiras. Los personajes tienen que lidiar con la culpa, la traición y el miedo a perder el amor verdadero. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación en una relación. Además, la serie explora temas como la ambición, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Y por supuesto tiene momentos súper románticos y divertidos, llenos de humor y situaciones cómicas que te sacarán una sonrisa. El tira y afloja entre Homer y Daphne es simplemente adictivo. Ahora vamos a hablar de una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores, pero que tiene un encanto especial, *** Benim Yalan, ***. Aquí tenemos a Nehat Yilmaz, un padre soltero que le ha mentido a su hija, Kaira, sobre la existencia de su madre. Le ha hecho creer que su madre es una fotógrafa que está viajando por el mundo tomando fotos de animales salvajes. Nehat, atormentado por la culpa, decide contratar a una actriz para que se haga pasar por la madre de Kaira, con el único objetivo de hacer feliz a su hija. Suna Doan, por su parte, es una joven que se cruza en su camino y, por una serie de eventos desafortunados, termina haciéndose pasar por la madre de la niña. Nehat es el jefe en su empresa de publicidad, y Suna se convierte en su asistente personal. La dinámica entre ellos es muy tierna y divertida. Nehat es un hombre honesto y trabajador, pero está un poco perdido en la vida. Suna, por otro lado, es alegre, optimista y le da un nuevo significado a su vida y a la de su hija. Lo que hace que esta serie sea tan entrañable es la forma en que los personajes construyen una familia poco convencional, llena de amor, risas y, por supuesto, algunas mentiras que eventualmente tendrán que salir a la luz. Benim Yalan es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de la honestidad y sobre el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es una serie que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación de calidez en el corazón. Y no podemos olvidarnos de *** Senkalkam, ***, que se convirtió en un fenómeno mundial. Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, se ve obligada a trabajar para Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente serio, a cambio de una beca que le permita terminar sus estudios en Italia. Serkan, apodado el robot por su falta de emociones y su obsesión por el trabajo, necesita fingir un romance con Eda para recuperar la confianza de un importante cliente. Desde el principio, la relación entre ellos es complicada. Se detestan, se atraen, se pelean, se reconcilian. Es un torbellino de emociones que nos mantiene pegados a la pantalla. Serkan es el jefe perfecto, inteligente, ambicioso y con un control absoluto de su vida. Pero Eda llega para desordenar su mundo y mostrarle que hay más en la vida que el trabajo y el éxito. Eda le enseña a Serkan a relajarse, a disfrutar del presente y a conectar con sus emociones. Serkan, a su vez, ayuda a Eda a creer en sí misma y a luchar por sus sueños. La serie explora temas como el amor verdadero, la importancia de seguir tus sueños, la superación personal y la capacidad de superar los obstáculos. Además, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Es imposible no enamorarse de ellos, de su química en pantalla y de la forma en que se complementan. Senkalkam es una serie que te hará reír, llorar y suspirar de amor. Es una historia que te recordará que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que estas relaciones entre jefes y empleados sean tan irresistibles? Creo que hay varios factores en juego. Primero está el tema de la prohibición. La idea de que una relación entre un jefe y un empleado está mal vista, o incluso prohibida por las políticas de la empresa, le añade un toque de emoción y de rebeldía a la historia. Nos encanta ver cómo los personajes desafían las reglas y se dejan llevar por sus sentimientos, a pesar de las posibles consecuencias. Segundo está el factor del poder. El jefe tiene el poder, tiene el control, y ver cómo ese poder se ve desafiado por el amor, cómo el jefe se vuelve vulnerable y dependiente de su empleado, es algo muy atractivo. Nos gusta ver cómo el amor iguala a las personas y cómo rompe las barreras sociales y profesionales. Tercero, está la fantasía de ser visto y valorado por alguien que admiramos. La idea de que nuestro jefe, esa persona que vemos como un modelo a seguir, se fije en nosotros, reconozca nuestro talento y se enamore de nosotros es muy halagadora. Es como si nuestra autoestima recibiera un impulso y nos sintiéramos especiales y únicos.
Y por supuesto, no podemos olvidar el drama, las intrigas, los secretos y los giros inesperados que hacen que estas series sean tan adictivas. Las series turcas son maestras en crear tensión, en mantenernos al borde del asiento y en sorprendernos con cada capítulo. Siempre hay un nuevo obstáculo que superar, un nuevo enemigo que enfrentar y un nuevo secreto que descubrir. Pero también es importante recordar que en la vida real, las relaciones entre jefes y empleados pueden ser complicadas y pueden tener consecuencias negativas. Es importante mantener la profesionalidad y el respeto en el lugar de trabajo, y ser conscientes de las dinámicas de poder que están en juego. Una relación sentimental en el trabajo puede afectar el ambiente laboral, generar conflictos de intereses y dar lugar a acusaciones de favoritismo. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de los jefes irresistibles en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos visto cómo estas series exploran temas como el amor prohibido, el poder, la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Hemos reído, hemos suspirado y quizás, hasta hemos derramado alguna que otra lágrima. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta increíble comunidad. Significa muchísimo para mí que estén aquí y que compartan su pasión por las series turcas conmigo. Cada comentario, cada like y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido que les guste y que les haga pasar un buen rato. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su serie turca favorita con un romance entre un jefe y un empleado? ¿Qué es lo que más les atrae de estas historias? ¿Creen que podrían enamorarse de su jefe en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Me gusta saber qué piensan y cuáles son sus series favoritas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente para futuros vídeos, así que estén atentos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.